Bueno, amados hermanos, vamos entonces a tomar la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, el capítulo 40, verso 27, para tratar este tema que lo he llamado el secreto de esperar. Vamos entonces a mirar lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías. Empieza diciendo de la siguiente manera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este texto bíblico y en especial los dos últimos que hablan acerca del joven, que los muchachos se fatigan, se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, me genera varias preguntas y es: ¿por qué motivo el joven se fatiga y se cansa? ¿Por qué el joven cae, flaquea? Y la respuesta está en el verso 31, porque el verso 31 ya lo dice en forma afirmativa de que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que la parte contraria sería que los que anteriormente se flaquean, se cansan y caen, es por la razón de que no saben esperar en el tiempo de Dios. Por eso el verso 31 lo está afirmando, que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo contrario del verso 30, ¿verdad? Entonces estamos viendo que la razón por la cual sucede el cansancio que muestra aquí el verso 30 de los jóvenes y los muchachos se está basando precisamente en ese enemigo de esperar, y es el cansancio. Y es que uno de los peores enemigos para lograr esperar en Dios lo podríamos llamar como la ansiedad. La ansiedad es una de las razones por las cuales vemos que muchos fracasamos en alguna área de nuestra vida porque nos llenamos de ansiedad, queremos las cosas tan rápidamente conseguir y se nos olvida esperar el tiempo y el momento determinado por el Señor. Por eso empezamos a hacer nuestra propia voluntad y por esa razón entonces nos equivocamos. Y hay muchas razones y podríamos dar muchos ejemplos por los cuales muchas veces el creyente deja de esperar en el tiempo de Dios y en las promesas de Dios y empieza a hacer su propia voluntad, y luego las consecuencias van a ser terribles porque tomó sus propias decisiones, como que si se le hubiese adelantado a Dios. Bueno, Dios es poderoso, pero en sí le ha dado esa libertad al hombre para escoger. Pero muchas veces, aunque somos creyentes, nos engañamos o la ansiedad nos engaña, nos embota, la preocupación nos agobia y empieza a reinar la duda y el miedo, y por esa razón entonces empezamos a perder la cordura y la fe y terminamos nosotros envueltos en serios problemas y luego nos quejamos. Luego entonces nos vemos desalentados o desanimados en las cosas de Dios y empezamos a flaquear y aún inclusive a caer en condiciones bajas porque no esperamos en Dios. Por eso el tema de esta noche lo he titulado El secreto de esperar, porque a través de la espera, que vamos a verlo desde el aspecto bíblico, encontramos que es una gran virtud de la vida cristiana, saber esperar. Es tanto, nosotros esperamos
cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra, pero esperamos el advenimiento, esperamos el retorno, esperamos el levantamiento de la iglesia y como creyentes esperamos ese gran y glorioso momento en que el Señor levantará a su iglesia. Por eso ningún creyente puede en este momento vivir con una mente desapercibida de esta realidad. La iglesia del Señor Jesús se caracteriza porque es una iglesia que lo espera con ansiedad, pero también en santidad. Entonces, es algo que nos va a confrontar mucho. Por eso entonces en Santiago el capítulo 1, verso 12, dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es bienaventurado, es dichoso, recibirá entonces un beneplácito, una dicha en su corazón, porque sabe soportar la tentación que se le está presentando. Entonces, si el varón o el creyente logra soportar el momento de la prueba, de la tentación o del problema que está enfrentando en el momento, si resiste, va a recibir de parte de Dios un galardón muy grande. Por eso el versículo dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso es precioso, saber de que hay una corona de vida que Dios ha prometido, no a todos los seres vivientes, sino a aquellos que realmente le aman al Señor, los beneplácitos y los beneficios del reino del cielo. Entonces, para soportar la tentación, el joven o el creyente debe esperar en la santidad de Dios. Es lo que estamos viendo reflejado en ese versículo bíblico. Pero muchas veces, por las fuertes tempestades que se tienen interiormente, esas luchas, nos dejamos vencer y la carne entonces empieza a sembrar en nosotros muchas actitudes, muchos miedos, y eso nos va a hacer perder de vista el propósito como creyentes, de seguir esperando en Dios, pero no esperar de cualquier manera. Encontramos también otro versículo bíblico que nos enseña a ser pacientes, porque esperar y la paciencia, o más bien esperar, genera paciencia. Entonces, esa paciencia tiene también de parte de Dios un beneplácito o un beneficio, y dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, le está refiriendo esta palabra a la iglesia, tened paciencia hasta la venida del Señor. Oiga, paciencia. ¿Pero por qué nos invita a tener paciencia? Nos invita a tener paciencia porque es de la única manera que vamos a poder lograr esta carrera o en la meta de esta carrera. Esto no consiste en los que corren, sino de quienes Dios tiene misericordia, pero también está de parte de nosotros de que vivamos una vida entregada, una vida en devoción para Él, una vida apartada del mal. Alguno podría decir, no es necesario, porque lo que ya Dios salvó, justificó, no es necesario que haga nada por sus propias obras. La Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero la fe sin obras también es muerta, dice, también está muerta. Entonces, este versículo dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Eso es un ejemplo que nos está dando el apóstol allí, Santiago, de que estas personas que han trabajado o trabajan en el campo, o quienes hemos llegado alguna vez a sembrar un tipo de fruto o una hortaliza, sabemos que todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo, y en este caso entonces no vamos a recibir de un día para otro una siembra de una pequeña semilla de naranja, cuando hay todo un proceso de meses de cuidado para poder recibir el fruto más adelante. Entonces, de igual la vida cristiana se asemeja.
Sigue diciendo, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Por eso debemos de ser muy conscientes de que lo que está sucediendo en el entorno, en el mundo, a nuestro alrededor, es una de las tantas profecías y manifestaciones o principios de dolores que está escrita en la palabra del Señor, pero la Biblia dice que aún no es el fin. Pero tenemos que estar velando, tenemos que estar vigilantes, atentos, porque estos días son malos, pero Dios ha prometido venir por su amada iglesia, por aquellos que le esperan, por aquellos que anhelan estar en la presencia del Señor. Entonces, la petición nuestra debe también ser esa, que el Señor nos capacite, nos enseñe a esperarlo. Recuerde que la palabra esperar es un verbo de acción, no es un verbo pasivo, es un verbo de acción, de actuar, de hacer. Entonces, tampoco nos podemos precipitar. Hay muchas personas que se precipitan, no esperan ni aún el día de su muerte. Hemos visto ahora últimamente personas que han buscado entonces acelerar el proceso de su muerte a través de la eutanasia, y de verdad que bíblicamente en lo que conocemos de este tema, no es del hombre tomar tales decisiones, porque si el hombre toma esas decisiones prontas, precipitadas, estará entonces pecando y su alma no irá a ningún tipo de descanso como ellos piensan, sino a un lugar de condenación. ¿Por qué? Porque no está en el hombre tomar o determinar qué hacer con su vida. Esto le corresponde solamente a Dios. Vemos entonces también Vemos también que en Romanos el capítulo 12, verso 12, nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces tenemos que, a través del bien que hay en nosotros, vencer aquellas situaciones que llegan a nuestra vida. Es complicado, de verdad. No es tarea fácil esperar y esperar bien en Dios. Entonces encuentro un testimonio de un joven que en una ocasión deseaba servir en el ministerio como pastor y durante muchos años estuvo esperando el llamado de su pastor para que lo enviara a algún lugar, pero una ocasión el joven, desesperado, lleno de angustia y también de dolor, al ver que no lo tomaban en cuenta y que los años le iban pasando, esto lo llevó entonces a no regresar más a la iglesia, a ausentarse, y dice el testimonio de este joven que él entonces, al descuidarse de esta manera espiritualmente, empezó entonces a tener malas amistades y también a tomar licor, a embriagarse. Y dice que una noche cualquiera el pastor lo andaba buscando en la iglesia, mirando dónde estaba ese creyente, porque le tenía una razón, y al no encontrarlo hizo varias averiguaciones por él, pero nadie daba razón hasta que alguien le dijo, está en la casa. Entonces el pastor se dirige hacia la casa del creyente, pero el pastor se extrañó cuando empezó a llegar a esa casa, a la puerta de esa casa, porque él escuchaba que en esa casa de cristianos se estaba escuchando una música cantinera, una música de despecho, una música como consideramos los creyentes del mundo, ¿sí? Entonces ese pastor, cuando ve que alguien abre la puerta, era el joven, y el joven estaba con una botella en su mano y en la mesa de su casa, lleno de botellas de cerveza, porque estaba completamente embriagado. Entonces el pastor le dijo, mira, ¿qué te pasó? Y él dijo, no, es que estoy muy triste, pastor. ¿Y por qué está tan triste? Y dice, sí, porque yo me descarrié, porque me cansé de esperar que me dieran una oportunidad de ir a la obra, pero nunca me la dieron. Usted nunca me tuvo en cuenta. Y el pastor se puso la mano en la cabeza y le dijo, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué no esperaste? Mira, aquí traigo una carta de los oficiales del distrito y me han solicitado que seas tú
el que yo enviara a un pueblo que en este momento ha quedado sin pastor. Pero en la condición en la que tú estás, no puedo ni entregarte la carta y menos recomendarte. La conclusión que le doy a esto es que el joven tuvo mucho tiempo esperando, pero finalmente se cansó. Y ese cansancio y esa fatiga y esa angustia y esa decepción de no ser tenido en cuenta lo llevó entonces a tomar esa decisión tan apresurada que luego entonces él se lamentó. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Podemos empezar bien, gozosos en la iglesia, alabando, glorificando, no faltando, quizás compartiendo con alguien la palabra, pero van pasando los días, los meses y empezamos entonces a buscar excusa o empezamos a verle los errores a los demás y empezamos a notar entonces que la iglesia no es lo que parece, porque muchos andan buscando perfección absoluta en cada uno de nosotros, pero aquí el único perfecto es Cristo. Y hay quienes se desaniman, dejan de esperar, se dejan de congregar, empiezan a cuestionar la palabra del Señor, generando sus propios conceptos y terminan entonces alejados de las cosas del Señor. Que no sea tarde para retornar, es lo que el Señor nos quiere decir en esta noche. Pero también encontramos otros pasajes bíblicos que nos hablan acerca de esperar. ¿Y sabía usted que el rey David estuvo en un momento difícil y de aflicción? Empieza a inspirarse en un salmo, como es el Salmo 27, verso 14, cuando dice: aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí espera a Jehová. Él reconoció de que de la única manera que nosotros podemos salir adelante es si esperamos en Dios. El Salmo 32, verso 10 dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Entonces, promesas es lo único que hay para todos aquellos que esperamos en Dios. El Salmo 33, verso 20 dice: nuestras almas o nuestra alma espera al Señor, nuestra ayuda y nuestro escudo es Dios. Qué bonito, ¿verdad? Entonces, no dejemos de buscar el rostro del Señor. Antes, en este tiempo tan peligroso que vivimos, en esta generación, tenemos que vivir para Dios, esperando en sus promesas. El Salmo 37, verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Si tienes una petición, vienes orando por algo y encuentras que van pasando los días, las noches, los meses y quizás los años y no ves respuesta, mi invitación no es que dejes de hacerlo, de seguir buscando y perseverar, sino más bien de que esperes, porque Dios nunca llega tarde. Él siempre tiene el control y sobre todo Él tiene una respuesta para ti. Y finalmente David, en el capítulo 42, verso 5, en un momento de aflicción que él tenía, que veía muy difícil retornar a su pueblo y volver a hacer culto al Dios de la gloria, David en ese momento cuando vio que sus enemigos eran quienes estaban en la ciudad reinando y habían sido ellos exiliados de allí, David desde muy lejos se decía estas palabras mirando a Jerusalén: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Se preguntaba él mismo, de una manera soliloquia, que quiere decir hablar consigo mismo. Pero la respuesta sale de sus propios labios porque después dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 40 verso primero dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 130, verso 5, también habla de esperar. Esperé yo al Señor o a Jehová, esperó mi alma, perdón, en su palabra he esperado. Qué bonito.
Pero también Isaías lo afirma. En el capítulo 25, verso 9, cuando dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Entonces, amados hermanos, el mensaje ha sido muy claro, de esperar en el tiempo de Dios. Hay un gran secreto en el reino de Dios y es esperar. Esperar no en nuestro tiempo, sino en el tiempo que Dios tiene. Que el Señor Jesús les bendiga. Gracias por haber estado en esta transmisión. Esperamos que sea de bendición el tema de hoy para ustedes y seguimos entonces adelante, orando unos por otros y diciéndole al Señor lo bueno que es.